Muy buenas tardes, mis hermanos. Una vez más, damos gracias a Dios porque nos permite el estar nuevamente transmitiendo este video, este, ah, para dar a conocer la palabra de Dios. No vaya a apartarse de la pantalla y le pido a la iglesia que siga orando por las necesidades que tenemos. Voy a cantar un canto. Hay un canto muy bonito que habla de quién puede cambiar tu vida. Póngale atención en el canto. Se titula Quiero cantar una linda canción. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero que sepas que tú también puedes gozar siempre de su amor, si creyeres en Él, si confiares también. Su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esta linda canción y amor llevarás a la humanidad. Bien, hermanos, pues este es un bonito canto que se tituló una linda canción. El canto muy bonito con un mensaje, pues como siempre he dicho, ¿verdad? Un mensaje muy centrado, que habla, ¿verdad?, de que todo aquel que cree en Él y le busca, Dios transforma su vida. En esta tarde quiero compartirles una escritura acerca del padre de la fe, de Abraham. Seguramente usted ha escuchado, ¿verdad?, acerca de esta escritura del llamado de Abraham que le hizo el Señor. Si usted no la ha escuchado, quédese atrás de esa cámara para que escuche, ¿verdad?, la historia que está aquí en la Biblia. Está en Génesis. Vamos a ver, ¿verdad?, acerca de ese personaje. Se dice que es el padre de la fe. Usted preguntará, bueno, ¿por qué es el padre de la fe? El escritor de Hebreos escribió acerca de Abraham en el capítulo 11, verso 8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Es por eso que se le llama el padre de la fe, porque él por fe salió, él por fe obedeció a Dios sin preguntar hacia dónde iba. Vamos a orar para dar principio a este estudio de la Biblia. Una vez, bondadoso Padre y Señor de los cielos, te damos las gracias, Señor Padre, y como todo el tiempo, Señor, nos ponemos en tus manos, Padre Santo, para hacer tu voluntad, Señor, y pedirte que nos guíes, Padre Santo, a través de tu Espíritu Santo, Señor, para, Padre Dios, hablar acerca, Padre Santo, de Abraham. Abre nuestros entendimientos y nuestros corazones, Señor. Señor, te lo rogamos
en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, parte de Génesis se da a saber de Abraham. Es interesante ver la escritura, leerla y meditar también en lo que leemos. Contar cómo Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos para hacerle progenitor del pueblo escogido y de los creyentes del mundo gentil. Hacer notar el noble carácter de Abraham, que deja una ciudad populosa. Su padre Taré, menos piadoso, le hace detener en Harán. Le sigue su sobrino Lot, pero no vive a la altura espiritual de Abraham, su tío. Pero ellos son bendecidos por Dios, ambos se enriquecen y ocasionan la disputa de los pastores. Vemos también la tentación de Sodoma, ciudad mundana y envilecida por el homosexualismo. Dios decide destruir esa ciudad y Abraham intercede, pero había solamente 10 justos. Solo uno escapa, perdiéndolo todo, menos la vida. Vamos a leer para ir centrándonos en el llamado. Yo me pongo a pensar en el llamado de Abraham. Y dice el capítulo 12, verso 1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y será bendita en ti todas las familias de la tierra. Fíjese nada más, es algo extraordinario cuando Abraham recibe el llamado del Señor. Abraham es llamado y le dice que se salga de su tierra y de su parentela a la tierra que le iba a mostrar. Abraham no preguntó, Abraham solamente obedeció a Dios. Y es por eso que se le llama el padre de la fe. Hemos visto a través de la historia de la Biblia de muchos personajes que Dios llamó, y varios personajes al momento no quisieron obedecer a Dios. Hubo excusas. Hubo otro personaje que huyó de la presencia de Dios cuando le llamó. Y aquí vemos a Abraham, que Abraham obedece a Dios. Pero déjenme decirle, el llamado del Señor, cuando Dios hace el llamado, no es tan fácil, ¿sí? Si usted mira la historia de la Biblia, se da cuenta que en todos esos personajes se les dificultó cuando Dios los llamó. Asimismo es cuando Dios llama a cada creyente y el creyente obedece a Dios por fe. Comienza a batallar en su vida porque la vida es muy diferente. Pero ¿qué podemos aprender de esta historia? La gran ventaja de ser cristianos completos. Triste es confesarlo, pero hay muchos medio cristianos. Lot era un buen hombre. Dice la escritura que afligía su alma justa, pero no santa. Santo quiere decir consagrado, separado para Dios. Hay muchos Lots en estos tiempos. Hay muchos Lots entre los cristianos. Defienden el evangelio, combaten los errores de otras iglesias, no blasfeman, reconocen a Cristo como Salvador del mundo, asisten a la mayoría de los cultos, pero no quieren ser fanáticos. Así era Lot. Abominaba la maldad, dice la escritura. Si usted lee 2 de Pedro capítulo 2 verso 8, ahí Pedro habla acerca de Lot. Abominaba la maldad, pero no era un héroe.
Dios había llamado a Abraham para vivir, para sacrificándolo todo. Y así lo hizo, hasta en el caso de su hijo. No fue perfecto, tuvo sus equivocaciones. Bajó a Egipto, dice la Biblia, por temor a la hambre, sin confiar en Dios. Pero cada caída era para levantarse más. Lot podía subir de ese nivel espiritual, pero era demasiado débil y se dejaba arrastrar por otros. No disfrutó de la bendición de Dios ni la bendición del mundo, fíjese nada más. Así hoy en día hay muchas personas que caen, que se equivocan, pero no vuelven a levantarse, se quedan ahí. Entonces, segundo, lo bueno de arreglar las disputas según Dios. Si vemos en el capítulo 13, verso 2 al 7, dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ahí. Al lugar del altar que había hecho ahí antes, invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces, el verso 8 dice, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Ahí vemos que el Señor los bendició a los dos y cada uno tenía sus pastores, pero era tanta la bendición que no cabían ya en ese lugar. Y hubo desacuerdos, hubo pleitos. Fíjese nada más. ¿Quién tenía derecho a elegir? Porque allí vemos, ¿verdad? Que Abraham le dice a su sobrino que no deberían de pelear, pues eran hermanos. Pero si vemos el versículo 9 dice, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Aquí vemos, ¿verdad?, a Abraham. Abraham le da a escoger a Lot. Dice nada más, ahí vemos quién tenía derecho a elegir. Abraham no sabía nada del sermón del monte, sin embargo, lo practicaba. ¿Cuánto más nosotros? Cristo no buscó sus derechos, sino nuestro bien. Nos salva y nos dice, dame lo que quieres de tu vida. Emplea el amor antes del derecho. Con el derecho se obtiene servilismo, con el amor, felicidad. ¿No deberíamos imitarle en el trato con nuestros semejantes? Pablo dice, ninguno vive para sí. Pero notemos el resultado de Abraham. Dios se agradó tanto de esta acción que se le apareció y le ofreció la tierra entera de Palestina. Fíjese nada más. Si leemos el verso 14 al 18 dice así, y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él,
Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, moviendo su tienda, vino a morar en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. Fíjese nada más cómo, verdad, el Señor se manifestó, ¿verdad? Pero vemos también el peligro de acercarse al mundo. Fíjese nada más, el peligro de acercarse al mundo. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Vemos que Lot alzó la mirada y miró, ¿verdad? Toda la tierra, ¿verdad? Dice el verso 10, y alzó los ojos y vio Lot toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como en el huerto de Jehová, como en la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Pero vemos ahí, es posible que Lot fue arrastrado por su esposa y sus hijos, que no eran solamente débiles, sino mundanos. El mundo les cautivaba más. La Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 2, verso 15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Posiblemente, pues como dije hace un momento, Lot pudiera haber sido arrastrado por su esposa. Por eso es que la palabra de Dios habla al creyente, no te unas en yugo desigual. Estoy hablando yo de una persona que es cristiana, verdadera. La palabra de Dios recomienda que no se una a yugo desigual. Lo que quiere decir que una persona, vamos a hablar de una persona soltera, que trae su noviazgo, ya sea hombre o mujer. Esa mujer o el hombre es cristiano y el pretendiente no es cristiano. Esa persona se une en matrimonio y va a batallar en su vida. Y posiblemente esa persona lo saque del camino del Señor. Hay peligro en tener a un lado una persona no espiritual, o sea, no cristiana. Segunda de Corintios capítulo 6 verso 14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Fíjese nada más. Así, de igual manera hacen algunos creyentes, por decirlo así, un domingo para el mundo y otro para el Señor. No lo quieren dejar todo, sin embargo, quieren saborear la dulzura, verdad, espiritual. No quieren perder la promesa divina, la promesa eterna. Pero Jesús dice unas palabras en Mateo capítulo 6, verso 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Fíjese nada más. No podéis servir a Dios y las riquezas. Claro está, ¿verdad?, que usted no puede trabajar en dos lugares. Vamos a decir que está trabajando en dos lugares. No rinde en uno ni rinde en otro. No puede quedar bien en los dos lugares. Es un ejemplo, por decirlo así.
Pero notemos que Lot y su familia, fíjese lo que le voy a decir, notemos que Dios y su familia fueron acercándose poco a poco a Sodoma, según el verso 12. El verso 12 de Génesis, estamos en Génesis, el verso 12 dice, el verso 13, el capítulo 13, verso 12 dice así: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Poco a poco se fue acercando Lot hacia esa ciudad de Sodoma. Y como dije hace un momento, muchas de las veces uno se va acercando a las cosas que pues no son del creyente, ¿verdad? Las cosas del mundo. Y cuando ya acuerda, está en medio. El desastre de una vida fuera de la voluntad de Dios. Llega un momento que llega el desastre de una vida fuera de la voluntad de Dios, cuando uno, hermano, se va acercando más y más al pecado. Un cristiano es una persona que anda por el camino de Dios hacia el cielo y dice por fe, no mi voluntad, sino la tuya, como dijo Jesús. Abraham fue a Egipto, pero volvió. En cambio, Lot, tras sufrir mucho, tuvo que perderlo todo. Fue salvo como un tizón arrebatado del incendio. La suerte de un cristiano mediocre es sufrir mucho o perecer. El caso de Lot fue muy triste. Muy triste. Usted puede leer en su casa el capítulo 12 de Génesis y el capítulo 13, y se da cuenta, ¿verdad?, de lo que estamos hablando aquí. Es muy corto el tiempo, pero vamos a cubrir algo. El caso de Lot fue muy triste. ¿Cuántas veces el Señor avisa a los que se desvían por medio de un contratiempo o bendiciones especiales? Dios nos tiende la mano en un sentido o en otro para que levantemos nuestras cabezas. Pero Lot quedó igual, quizá un poco más respetado por el pueblo gracias a su tío Abraham, pero su posición espiritual fue la misma. Un día recibió Lot la visita de unos ángeles. Porque si vamos al capítulo 19, verso 1, dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Ahí vimos muy reverente a Lot, ¿verdad? Los ángeles de Dios eran ángeles con un mensaje de Dios. No siempre el mensaje es bueno. Este mensaje era triste, no eran buenas noticias. Pero ahí vemos que los ángeles traen una noticia, ¿verdad? Que pues los envía el Señor para darles saber que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Fíjese nada más. Ahí vemos, ¿verdad?, una triste situación. Perdió sus futuros yernos, perdió la casa, perdió los ganados, todos los ganados, hasta perdió la misma esposa. Y lo que es peor, la bendición divina. Cuán diferente hubiera sido si hubiera regresado con Abraham. Así es la historia, hermanos, de muchos y muchos creyentes que han caído tan bajo y no se levantan y no se vuelven al camino del Señor. Y la vida es un desastre. Vuelven a vivir su vida como al principio. Y déjeme decirle que la persona tiene la oportunidad de recapacitar y volver al camino del Señor. No se trata de una religión, como siempre digo yo, sino de una relación con Dios. Pero vamos a ver la bendición de poner a Dios primero,
La bendición de poner a Dios primero. Abraham, en el caso de Abraham, Abraham eligió el monte y Dios le prometió todo el país. En el caso de la guerra, de la discusión, pues no quiso nada para mostrar que no hizo el acto heroico por codicia, sino por justicia. Dios, no pudiendo ofrecerle nada mayor que lo que ya había ofrecido, se le ofreció él mismo. Si nosotros vemos el capítulo 15 de Génesis, verso 1, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Ahí vemos, después de esas cosas vino la palabra de Jehová, según la escritura que hemos leído, a Abraham, diciéndole: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Ese escudo fue la guerra y el premio, ¿verdad? Vamos a decir, a Abraham, que obedeció. Toda su vida y la eternidad y por siempre iba a estar la protección del lado de Abraham. Siempre hay dos caminos: el que se acerca al mundo y el que se acerca a Dios. La pregunta que surge: ¿cuál seguiremos? La Biblia dice en Gálatas capítulo 6, verso 8: el que siembra para la carne segará corrupción, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El tiempo se nos está yendo y vamos a ir a la conclusión de este estudio. Y la conclusión es esta: acerquémonos a Dios. Acerquémonos a Dios al andar por el camino de la vida. Aunque tengamos caídas, Abraham las tuvo, pero siempre volvió al lugar de Dios. Siempre volvió al lugar donde se le apareció el Señor. Volvamos también nosotros a nuestro primer amor, es decir, a Dios, con la misma fe y con el mismo entusiasmo. Si hay aquí de los que están escuchando este medio que no han encontrado a Dios, debe también elegir o renunciar. Tiene dos opciones: aceptar, recibirle. Aquella persona que se ha apartado, que ha caído de la gracia del Señor, hoy es el momento de que se reconcilie y reciba a Cristo y comience una nueva relación. Que Dios te bendiga. Voy a hacer una oración y así terminamos. Una vez, Padre Dios, te damos la gracia, Señor, por este momento, Padre Dios. Te damos las gracias porque hemos leído tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que tú, Señor, traigas a aquella persona, Padre Dios, que se ha desanimado, que ha dejado tus caminos, Señor. Que no solamente ha dejado tus caminos, sino que se niega a creer en tu amor y en tu protección, Señor Dios. Tráelo nuevamente a tus caminos. Que esta palabra, Señor, llegue a ese corazón necesitado, Padre Santo. Te doy las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.